Queridos amigos de Canal 45, hoy estamos aquí de nuevo con ustedes en el programa Escuela de Salud, que es el número 7, aunque ya hemos emitido programas con un número mayor, pero lo teníamos ya catalogado y preparado, pero hasta hoy no hemos podido hacerlo. Por tanto, les voy a presentar a David Balsán. Hola, David. Hola, Manuel, ¿qué tal? Que este hombre es politólogo, socio de cooperación, consultor de atención plena y experto en economía del bien común. Bueno, pues hoy vamos a tratar de este tema en concreto, de la atención plena, para lo cual pues hemos preparado aquí un dossier de preguntas que, si las veo, están por aquí, pues te las iremos haciendo. Muy bien. Bueno, ante todo, David, dinos qué es la cooperación. Mira, cooperación es un proyecto empresarial que surge de 4 profesionales de diferentes ámbitos, pues de la pedagogía, de la sociología, del derecho y en mi caso de las ciencias políticas. Lo que pasa es que luego cada profesional va aportando toda la experiencia que ha acumulado a lo largo de su carrera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es cooperación, es un grupo de profesionales que se dedican a la consultoría en temas de formación, en temas de investigación social, en temas de crecimiento personal, etc. Te pregunto, en la empresa es muy importante el trabajar en equipo, el trabajar en cooperación, cuando muchas veces, yo que he trabajado en diversas empresas, muchas veces se da un cierto individualismo que al conjunto de la empresa no beneficia. Por tanto, o a vosotros vuestro trabajo lo demandarán diversas empresas, ¿no? Claro, y además tenemos que predicar con el ejemplo. Entonces lo primero que nosotros hemos hecho cuando decidimos poner en marcha la empresa era precisamente el empezar a intentar acompasar nuestros ritmos, nuestras expectativas, y no ha sido coger y decir, oye, aquí hay una oportunidad de negocio, venga, vamos a juntarnos y empezamos a producir lo que sea, a vender lo que sea, sino que hemos tenido unos meses de maduración, de mantener reuniones sosegadas, tranquilas, en las cuales íbamos pues, poniendo en común cuáles eran nuestros intereses vitales, cuáles eran nuestros intereses desde el punto de vista empresarial, y que ya hubiese una coherencia y una buena coordinación entre todas esas expectativas que cada uno ponía en la empresa. Con lo cual, ese camino lo hemos recorrido y creo que podemos ayudar a otras empresas también a recorrer. Bueno, y dentro, como bien dices que tenéis que practicar con el ejemplo, dentro de tu empresa, concretamente, ¿tú a qué te dedicas? Pues yo tengo fundamentalmente 3 áreas en las que más trabajo. Una es la planificación estratégica, que está orientada pues, tanto a empresas como a organismos públicos, asociaciones. Otra es la economía del bien común dentro del paraguas de la nueva economía, ¿no? De otra forma de relacionarse en el mercado, de producir, de crear empresas. Todas esas nuevas formas de economía para mí son muy interesantes. Y luego la tercera función que aporto al equipo, o el saber que aporto al equipo, es el tema de mindfulness o atención plena. Utilizo los 2 términos porque hay gente que ha oído mucho hablar de mindfulness, pero sí, bueno, precisamente eso es lo que quería preguntarte a continuación, porque la gente realmente se lo dice en castellano, español, en andaluz, pero si le preguntas ¿qué es la atención plena? Mucha gente no sabe ni siquiera contestar. Claro, mindfulness es un término que viene del inglés y que lo puso de moda en los años 90 el doctor de la Universidad de Massachusetts, John Kabat-Zinn. Y este hombre pues, fue un pionero en la incorporación de la meditación como herramienta para reducir el estrés, ¿vale? De hecho, creó un programa muy famoso que con el paso de los años se ha convertido en un referente a la hora de tratar una serie de patologías que tienen que ver con el estrés. Sí, sí. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de ejercicios se realizan pues, con este tema? Cuando nos ponemos a practicar mindfulness, cuando nos ponemos a ejercitarnos en la atención plena,
fundamentalmente incluimos 3 tipos de ejercicios. Uno sería lo que se conoce como práctica formal, que para otros es simplemente la meditación, es decir, es ese rato que nos sentamos a meditar. Luego está la práctica informal, que... Perdón, que meditar que no es dejar la mente en blanco, sino No, es precisamente prestar atención a lo que está pasando en el momento que estamos meditando, ¿no? Claro, cuando nosotros a lo nos que está sentamos, pensando nuestra mente en el momento que estamos meditando, ¿no? eso es lo que nosotros intentamos hacer cuando nos sentamos a hacer la práctica formal. Bueno, Meditación. exactamente. Lo que utilizamos es el tipo de meditación Zen, que consiste en mantener una especie de conciencia testigo, ponerte en la posición mentalmente, ponerte en la posición del observador que simplemente atestigua, observa, da fe de aquellos pensamientos que van y vienen por la mente. O sea, que no intentas dirigir la mente a pensar todo aquello, sino tú dejas la mente, digamos, loca, libre. Dejas que venga lo que tenga que venir. Ahora estoy pensando en mi río, ahora estoy pensando en mi madre, ahora estoy pensando en lo otro. Y simplemente atestiguamos que, mira, ahora ha venido a mi mente tal idea, o mira, ahora me he acordado de no sé qué momento, pero procuro no engancharme a las cadenas de pensamientos que se suelen producir. De tal manera que, lo frecuente es que yo pienso en una cosa, esa cosa me lleva a otra, esa a otra, y puedo pegarme horas dejando que mi mente vuele de manera libre. Entonces lo que intentamos es no quedarnos enganchados en esas cadenas de pensamientos, sino que lo que... Y siguiendo lo que piensa la mente, ya está. Simplemente darse cuenta de por dónde va en cada momento mi mente. ¿Y eso qué beneficios produce, digamos, al organismo? Pues mira, los beneficios de esa práctica, bueno, no te termino de decir que además de la práctica formal, que sería esa meditación, teníamos la práctica informal, que consiste en un ejercicio muy parecido a ese de la meditación, porque de lo que se trata es de que tú te centres en lo que estás haciendo en cada momento y que enfoques tu atención en lo que estás. Algo tan sencillo como eso tiene un gran poder podemos decir, de sanación, de armonía, te da una gran fluidez con tu vida, porque no estás pensando ni en lo que vas a hacer luego, ni en lo que hiciste ayer, sino que estás en el momento actual y simplemente siguiendo a tu mente. Exactamente, y concentrado en la actividad, en aquello en lo que te está ocupando en este momento. Es como si le diera un descanso a tu mente, ¿no? Lo que le estás dando es algo en lo que porque cuando decimos tengo que hacer esto, tengo que hacer otro, ayer hice lo otro, la está haciendo trabajar la dirección que quiere, ¿no? Pero mientras está en eso, no está pendiente de lo que estás haciendo ahora. A lo mejor lo que estás haciendo ahora no lo estás haciendo bien. A lo mejor no le estás dedicando la atención que precisa. Plantéate la cantidad de cosas que hacemos de manera automática. Tareas que son... Es lo que pasa, por ejemplo, que yo sepa, a lo mejor yo estoy hablando con una persona y le pregunto una cosa y no me contesta, le tengo que decir que te he preguntado esto y se lo estoy haciendo otras veces porque está pensando en su mundo y tal y no está en el momento presente. O sea, estamos aquí y le estoy preguntando otra vez, contéstame y luego sigues con lo que quieras, ¿no? Eso es una persona nos pasa todo. Nos pasa todo con frecuencia. Se deja llevar de pum 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 y no está en el momento presente. Totalmente de acuerdo. Fíjate que me preguntabas por los beneficios, ¿vale? Sí. Pero antes de entrar en los beneficios, quedaría una tercera pata, ¿vale? Hemos dicho la práctica formal, la práctica informal, que es centrar la atención en cada momento, en cada instante de mi vida en lo que estoy. Y la tercera pata, como te digo, sería la autoindagación. El empezar a conocerse uno mismo, a plantearse determinados por qué reacciono de esta manera, empezar a darse cuenta de qué mecanismo funciona aquí dentro, qué mecanismos se producen. Y de esa manera, pues empezar a poder actuar de una manera consciente, de una manera coherente con como yo quiero actuar. Estaba pensando tu mente. Eso es, intentando evitar automatismos, intentando evitar conductas reactivas, ¿vale? Que son, pues ni más ni menos que conductas aprendidas, que la mente, son atajos de la mente que te ayudan en determinadas circunstancias, ¿vale? La mente que pueden no ser buenas. Y a ver si vale el ejemplo este que te pongo. Por ejemplo, yo algunas veces he ido conduciendo. Entonces yo, por ejemplo, si estoy en Jaén, que yo vivo en el campo, pues tengo un itinerario que el 90% voy por él. Pero hay algún momento en que yo
o antes de regresarme a mi casa tenía que ir a otro sitio. Entonces, justamente en el momento que tenía que ir a otro sitio estaba pensando en otra cosa y no en que estaba conduciendo. Entonces, en automático me dirigí a mi casa y cuando me doy cuenta digo, pero si ya estoy llegando a la casa yo tenía que haber ido al otro sitio. Ese es un ejemplo clarísimo y muy frecuente que todos podemos Eso es que me ha pasado varias veces. Eso es lo que la mente a conducir en automático a no darte una orden, ¿no? Claro, tú estás acostumbrado a recorrer el mismo camino todos los días por las mismas calles, los mismos semáforos, y llega un momento en el que es una tarea que tú haces automáticamente y mientras tu mente es capaz de hacer otra cosa. Otra cosa, claro. Entonces, claro, no estás pendiente del tráfico, no estás pendiente, pues imagínate, de que hay un aviso de obra, pero tú como no te has dado cuenta, de repente te metes en un embotellamiento porque no has visto que 500 metros antes podías haber girado, buscar una ruta alternativa, pero te has metido en el embotellamiento porque va en automático. O deberías haber girado para ir a esa otra tarea que te proponía antes de volver a casa, pero... Es una consecuencia de esa mente divagante, de hacer caso a la mente y no centrarte en el aquí y ahora. En el aquí y ¿Cuál ahora? es mi tarea ahora? Ir a hacer esta tarea. No voy a la misma casa. Entonces tú eres capaz de llegar hasta donde quieres. Desconecta automático. Bueno, ¿y qué tipo de ejercicios se realizan? Te he preguntado. Pues esos son la práctica formal por un lado, de sentarnos un rato a meditar, luego pequeños ejercicios que llamamos píldoras, mindfulness, que son... ¿Píldora eso qué es? Píldora viene de la medicina, ¿no? Cuando tú tomas una píldora, una cosa muy pequeñita que tiene un gran, digamos, beneficio, un gran esfuerzo. Pues en el terreno de mindfulness, cuando hablamos de píldoras mindfulness, son pequeños ejercicios que nos aportan una gran no son muy extensos, pero... Eso es. Pues imagínate, una píldora que solemos recomendar mucho, es hacer un stop, hacer una parada cada X tiempo. Tú te paras y... Aunque sea a lo largo del día, ¿no? Claro, imagínate, pues suponte que estás haciendo una tarea, por ejemplo, estás escribiendo un correo electrónico. Sí. Durante el rato que estás concentrado escribiendo el correo electrónico, pues estás con tu correo, ahora terminas el correo y ahora vas a hacer otra tarea. Pues puedes coger y ponerte automáticamente con otra, con lo cual, digamos que no has soltado una, ya estás enganchándote en otra y ahí pierdes un poco la noción de qué estás haciendo. Ya va en automático. Sin embargo, si tú coges y dices, ya he terminado este correo, y haces un pequeño stop. Ese stop es tanto como decir, me paro, tomo aire, observo, pues mira, ya he terminado este correo, ahora voy a hacer otra tarea y continúo. Ese pequeño lazo de tiempo, ese pequeño lazo de tiempo que he dedicado a darme cuenta de que he terminado una cosa y voy a empezar a otra y que estoy en ese tránsito, me centra en el aquí y ahora. Pero además, cuando termino el día, si lo he hecho con cada tarea que he desarrollado, me doy cuenta del montón de cosas que he hecho. Cuando he terminado una tarea, he recogido toda la energía que he puesto en esa tarea y ahora la voy a enfocar en una nueva cosa. No voy perdiendo, no voy dejando, digamos, energía a lo largo del día en tareas que se quedan terminadas, pero que no soy consciente de que ya están terminadas. Estoy aprovechando al máximo. Eso es. Y esto ya también lo hemos hablado un poco, pero si quiere ampliar, es los beneficios que proporciona la práctica de atención plena o mindfulness. Mira, mindfulness como técnica se está demostrando desde hace muchos años, ¿vale? Entonces, son muchos los estudios que se han hecho y al final lo que yo te comento es un compendio de beneficios que sí están demostrados científicamente. Por un lado estaría la mejora de la atención, es decir, mejora de la capacidad para concentrarnos. Sí. Eso para los estudiantes es fundamental, porque muchas veces los estudiantes están mirando el libro, pero en realidad están pensando en Bávila. Totalmente. El tema, por ejemplo, de la resiliencia, el ser capaz de atravesar situaciones complejas, situaciones difíciles, y toda nuestra vida pues atravesamos ese tipo de espacios. Luego, el tema, por ejemplo, de la reducción del estrés. Está científicamente demostrado que es capaz de ayudarnos a reducir nuestra sensación de estrés. El tema del aumento de la creatividad nos permite sacar todo el potencial de esa creatividad que tenemos y que muchas veces no aprovechamos, ¿vale? Por eso, porque vamos en modo automático. Claro. Más beneficios, por ejemplo, el tema de la mejora de las relaciones. Cuando tú tienes una actitud de conciencia, por ese ejemplo que comentabas tú antes, estás hablando con alguien, pero esa persona tiene la mente en otro sitio. Si tú eres capaz de estar con otra persona... Y a veces que hacemos ese cabreo y dice, ¿qué falta de respeto tienes?
aunque estés pensando en otra cosa muy importante, y espera un momento. Pero es que claro, no se dan cuenta ni de qué está hablando. claro. Están tan metidos. Manuel, a mí me pasa, a todos nos pasa, ¿vale? Es frecuente que tengamos la mente en otro sitio. Entonces, con mindfulness lo que estamos intentando es ayudarnos a estar en cada momento donde estamos. Y si estoy hablando contigo ahora, pues estoy con los 5 sentidos puestos en la conversación que mantengo contigo. Y tú estás en esa misma conversación. Cuando tú y yo somos conscientes de que los dos estamos hablando el uno con el otro, nuestra comunicación es mucho más fluida. Vale. Nos damos cuenta no solo de lo que decimos, sino del lenguaje corporal, de los matices, de todo. Si yo tengo la mente en otro lado, ya sea pensando, simplemente leyendo un WhatsApp o viendo con el rabillo del ojo la televisión, no estoy al 100% contigo. Es de los regalos más hermosos que le podemos hacer a alguien, atenderlo, prestar la atención. ¿Y en qué ámbito aplicáis vosotros el entrenamiento? Mira, De la atención plena. como te he dicho antes, el mindfulness viene del mundo de la salud. Viene de un psiquiatra que desarrolla una herramienta para que sus pacientes puedan reducir el estrés. Al reducir el estrés consiguieron pues, reducir también la cantidad de fármacos que necesitaban, entonces digamos que aporta un bienestar interesante. Claro. Pero aparte del mundo de la salud, ¿vale? Y hoy en día lo recomiendan muchos psiquiatras, muchos psicólogos, muchos terapeutas que se dedican a acompañar procesos pues de duelo, de crisis matrimoniales, de problemas en el trabajo, O de catástrofes, incluso. catástrofes, es decir, todo ese tipo de patologías y de problemas que acompañan, pues pueden tener pueden tener una herramienta interesante, ¿verdad?, como apoyo. Pero aparte del mundo de la salud, mindfulness se está utilizando sobre todo en 3 ámbitos más. Por un lado, en el ámbito de la educación, lo has comentado tú antes, ¿no? Un estudiante que es capaz de concentrarse en lo que está, que es capaz de atender a la pizarra cuando está... 2 horas de estudio de atención puede ser más que un día más entero. rentable, más que un día entero de mente divagante. Claro. Totalmente de acuerdo. De hecho, yo de pequeño era muy de mente divagante. Me ha ayudado mindfulness. Luego, otro ámbito en el que se utiliza mucho es en el ámbito de las empresas. ¿Por qué? Pues porque, como hemos dicho, mejora las relaciones, con lo cual reduce conflictos. Por tanto, la productividad genera creatividad, reduce incluso el tema del absentismo, ¿vale? Gente que está contenta y feliz en su puesto de trabajo, que se siente bien, falla menos trabajo. falta menos al trabajo. Y luego se está utilizando también mucho en el mundo del deporte. De hecho, grandes figuras como Rafa Nadal, como Pau Gasol, muchos deportistas de élite utilizan la meditación. De hecho, Pau Gasol aprendió a meditar cuando militaba en las filas de los Chicago Bulls. Sí. ¿Vale? El entrenador de ese equipo le enseñaba a todos a meditar y le ayudaba a enfocarse en lo que estaba. Fíjate que cuando un deportista está jugando, hay como 2 partidos, como 2 juegos. Uno es el juego exterior, la pelota, pero luego hay un juego interior. Y es pues tu mente diciéndote, vaya hombre, no he llegado a esa pelota, qué mal le he dado. Que mal le he dado a esta bola que venía alta, tenía que haber bajado un poco más la raqueta, tenía que haber alzado un poco más. Claro, hay un juego interior brutal. Entonces, que tú seas capaz de acallar eso, que eso no te afecte, o imagínate un estadio entero de gente, imagínate que juega en campo como visitante, ¿no? Imagínate lo que supone recibiendo insultos, recibiendo todo tipo de presiones, que tú seas capaz de centrarte en lo que estás, que es controlando, por ejemplo, el balón, pues tiene un potencial muy interesante. Y es que sacas todo el partido de lo que tú eres capaz de hacer con el balón. No es que te vaya a ayudar a meter más goles porque vayas a ser mejor en puntería. Claro, sí que es verdad que te vas a centrar. Claro, vas a ser capaz de abstraerte y centrarte. Entonces, para los deportistas también es muy interesante. ¿Y cómo se adapta la práctica a cada uno de esos ámbitos y qué beneficios específicos aporta? Pues en el caso de la salud, ya te lo he dicho, sobre todo reducción del consumo de fármacos. En el caso de la educación se lleva sobre todo al ámbito de los niños, los más pequeños, para que desde Eso es otra cosa, por no practicar estos temas hay que ver a la gente la cantidad de fármacos que toma. Sí. No es que decir así, pero que no, hay cosas que se pueden hacer sin tomar de fármacos. Los fármacos son necesarios, lo que pasa es que muchas veces lo que yo estoy percibiendo es que hay gente que prefiere la solución fácil y rápida de me tomo la pastilla
Que la solución que es un poco más... Que me calme una tonta, claro, a poner un poco de mi parte. A poner un poco de mi parte, a mirar realmente qué es lo que me está pasando, a ser también autocrítico, pero también autocompasivo, y darte cuenta de cómo está funcionando tu vida, cómo está funcionando tal relación con esta persona, o cómo estoy reaccionando yo ante determinadas situaciones, ¿vale? Entonces, el mirar un poco hacia adentro, yo creo que nos ayuda, y a veces nos evita tomar algún que otro fármaco. Dicho sea de paso, los fármacos son necesarios, desde mi punto de vista, pero a veces abusamos. Y eso pues genera que en vez de ponernos mejores nos pongamos peores. Bien. Bueno, ¿y puede cualquier persona aprender a meditar o esto es un proceso, un curso o un proceso largo? Cualquier persona que sea capaz de cerrar los ojos y observar qué tipo de pensamientos pasa por su mente, puede meditar. Cualquier persona. No es una barrera. No ponerse a cerrar los ojos, estar en un sitio en silencio y observar qué es lo que está pensando la mente, sin dirigir la mente. Sin llevarla a ningún sitio en concreto y sin engancharnos a esa cadena de pensamiento. Lo que entrenamos es la conciencia testigo. ¿Qué pasa? Que eso somos capaces de hacerlo durante unos instantes. Llega un momento en el que tarde o temprano una idea nos engancha. Sí. Y yo estoy pensando, por ejemplo, bueno, pues mañana voy a tal sitio y voy a ver una obra de teatro y esto y lo otro. Y si lógicamente te cambia otra cosa, pues tú sigues observando la otra cosa, no sigas con el teatro. Claro. Porque entonces ya no estás meditando, ¿no? La estás observando sin hacer interferencia, ¿no? Sin hacer interferencia y sin engancharte, lo que hace es que van pasando una idea, viene, se va, viene otra, se va. Pero cuando tú te enganchas, pues vas al teatro, que luego cuando salgamos a lo mejor tengo que acercarme a recoger no sé qué, y luego por la noche cuando llegue a casa que no se me olvide de regar las plantas. Entonces está ya creando una cadena de pensamiento, de cosas que se van conectando de manera aleatoria. Exactamente. Entonces tu objetivo es observar. Cualquier persona puede hacerlo, Manuel, esa es la respuesta. Cualquier persona, bueno, no hay problema ni de edad ni cualquier persona. Pero y en aquellas personas que también hay que no son capaces de ir observando los vaivenes que va dando la mente cuando estamos jugando, sino que se engancha un pensamiento, ¿qué le recomendarías tú a esa persona para que aprendan a seguir los cambios que está haciendo la mente, para estar en la realidad de su pensamiento y no engancharse con una idea nada más y dejar de observar qué está haciendo la mente? Manuel, ¿qué prácticas tendrían que hacer? O qué todas las personas es el volver la atención cuando me doy cuenta de que me he enganchado. Ese es realmente el ejercicio potente, porque no vamos a conseguir no engancharnos. Es que yo ya he probado, pero es lo que tú dices. Durante unos momentos sí voy siguiendo, pero cuando me acuerdo, pues ya me perdí. Claro. Ya me perdí. Entonces, el ejercicio sí, no está ni bien ni mal hecho. Cuando me doy cuenta que me perdí, volver otra vez a... Eso es. Buscamos de nuevo un referente aquí ahora. A ver cuál es el principal referente que se usa la mente. Fíjate, ¿cuál es el principal referente que se usa? La respiración. Porque no podemos respirar ni ayer ni mañana. Claro. Cuando respiramos, cualquier cosa que sea... la respiración, estoy respirando ahora. Eso es. Entonces, cuando te das cuenta de que te has enganchado, el recurso más fácil durante la meditación... Parece que es una cosa facilísima y en realidad es muy difícil. No es difícil, es muy fácil. No, quiero decir, aprender a durante bastante tiempo seguir la mente, que es complicado, no es tan fácil como parece. Cuando tú quieres, los grandes meditadores, lo que nos diferencia de otras personas, no es ni más ni menos que ellos son capaces de mantener durante más rato esa atención, pero tarde o temprano llega ese pensamiento que te engancha y que te descentra. Los grandes meditadores del budismo y de otros maestros que hay por ahí, y es porque son capaces de estar más tiempo... Más rato centrado en esos pensamientos sin engancharse. Pero tarde o temprano también le llega. Al Dalai Lama llega un momento en que el pensamiento le distrae. O sea que no tenemos que aspirar a que no nos distraiga. Y en el medio de estas cosas, te pregunto, ¿cuánto tiempo y con qué frecuencia hay que meditar para que se puedan percibir por lo menos algunos beneficios de los que estamos comentando? Mira, por ejemplo, los trabajos que desarrolló el Dr. Kabat-Zinn allí en Massachusetts venían a decir que con una práctica diaria de unos 15-20 minutos durante 8 semanas, todos los días, a partir de ese momento ellos eran capaces de detectar con sus escáneres modificaciones
física en nuestro cerebro. Es decir, la configuración del cerebro había cambiado. Sí, sí. ¿De acuerdo? Con lo cual, se suele utilizar ese parámetro para afirmar que a partir de 8 semanas empezamos a percibir beneficios, ¿vale? Como mínimo, esas 8 semanas son necesarias para que empecemos a notar un cierto gusto, ¿no? Empecemos a percibir pues, que a lo mejor reaccionamos menos, nos enfadamos menos, nos relacionamos de una manera más sana con los demás, estamos más atentos, nos centramos menos. Entonces, para percibir eso normalmente se suele hablar de un entrenamiento de unas como mínimo 8 semanas, ¿vale? Pero para que esos beneficios se mantengan en el tiempo, sí, hay que perseverar en la meditación. Es decir, lo que hay que hacer es no dejar de meditar, porque cuando dejamos de entrenarnos en ese ejercicio que supone observar y traer la atención cada vez que me doy cuenta de que me he despistado, ese beneficio, digamos, que se va diluyendo. Entonces hay que mantener la meditación como práctica formal diaria para asegurarte de que vas a seguir disfrutando esos beneficios. Y como tú dices, avanzando, porque conforme va pasando el tiempo, pues el cuerpo te va pidiendo meditar más tiempo y vas disfrutando más de esos ratos que te regalan. Incluso sin desconectarte, va avanzando un poquito más cada vez. Claro. Yo les animaría a que o bien cojan una silla o bien se pongan en el borde. ¿Qué es mejor, silla baja o silla alta? Una silla en la cual mantengamos un ángulo de 45 grados, perdón, de 90 grados, la rodilla. Es decir, que la rodilla esté ni muy hacia abajo, ni muy hacia arriba, ni muy a 90 grados. Eso es, a 90 y la grados. espalda recta, ¿no? Buscamos una posición en la cual estemos rectas. Si nos sentamos en el borde, hacia el borde de la silla o hacia el borde del sofá, pues notaremos que la espalda se pone más recta. Claro, si dejamos caer la espalda sobre los respaldos, pues no la estamos teniendo recta. Entonces, por eso es importante incorporarse y mantener la espalda lo más recta posible. Sí. Luego, vamos a coger y vamos a dejar los pies firmemente apoyados sobre el suelo y vamos a dejar las manos cómodamente apoyadas sobre las piernas. Sí, las manos sobre las piernas. Eso es. Vamos a hacer luego también un pequeño gesto que solemos hacer cuando vamos a meditar, y es intentar que la columna esté lo más alineada posible, lo más recta. Cuello con la columna. El cuerno lo intentamos poner recto, y un gesto que nos va a ayudar siempre a asegurarnos de que el cuello está recto es recoger levemente el mentón hacia el pecho, ¿vale? ¿Así? Levemente, se recoge un poquito. Cuando se recoge el mentón hacia el pecho, se queda la columna se queda más erguida. Eso es. Entonces estamos en una posición recta y vamos a cerrar los ojos. Y se cierran los ojos. Eso. Cerramos los ojos. Y claro, conforme cerramos los ojos nos damos cuenta de que nuestra mente vienen y van ideas. Cada persona le van a venir las ideas porque que sea, da igual. Sí, sí. Pero observamos que viene una idea, al rato viene otra, puede que pasen muy seguidas de una a otra, o puede ser que haya ideas que están ahí persistentes, hay pensamientos que a lo mejor se quedan más rato. Y yo voy a intentar no engancharme a esos pensamientos, sino simplemente observarlos, pues de una manera ecuánime, sin juicio. No voy a valorar si ese pensamiento me gusta o no me gusta, si me resulta agradable, si me recuerda algo útil o alguna tontería que se me ha pasado por la mente. Da igual, no voy a juzgarlo, simplemente pues soy como una especie de notario que voy a atestiguar aquello que pasa, sin importar lo que sea. Entonces, conforme voy observando, voy entrenándome en esa conciencia testigo, en ese observar sin engancharse. Y llega un momento en el que un pensamiento pues, me resulta especialmente interesante, me resulta especialmente atractivo y me engancho. Ese me lleva a otro, que también tiene que ver un poco y... Es cuando te estás desconectando. Y ese me lleva a otro. Y entonces, de repente digo, ay, que me doy cuenta de que me he enganchado. Y entonces lo que hago es que tomo una respiración profunda y rápidamente ese gesto nos ayuda a volver a centrarnos y a estar en el momento presente. Y vuelvo a estar en la posición del observador. Y vuelvo a empezar. Observo.
cada vez que me doy cuenta de que mi mente se ha ido, no pasa nada. Mi atención vuelve a estar en la posición del observador. Cuando llego a cualquier idea, cualquier pensamiento, pues lo recibo como una cosa normal, da igual sobre lo que verse, da igual. Y así sucesivamente. Eso es practicar la meditación. Lo vamos a hacer en silencio, vamos a buscar un momento en el que no haya mucho ruido alrededor, procuramos buscar un espacio en el que estemos tranquilos, solos, a ser posible. Y luego, pues, muy útil para que la práctica persevere. ¿Durante cuántos minutos, cuánto tiempo habría que hacer diariamente la meditación para que tenga alguna efectividad? Yo le diría que si son capaces, nuestros televidentes, cualquier persona que quiera practicarlo, si son capaces de hacerlo durante 5 minutos, todos los días, y son capaces de mantener durante un tiempo, 8 semanas, esa práctica. Y 5 minutos se pueden robar de... 5 minutos tenemos todo, o sea, no estamos hablando de sacar 2 horas al día, estamos hablando de sacar 5 minutos. Ahora eso sí, tiene que ser 5 minutos en los cuales... Tranquilo, concentrado... Apago mi móvil, corto la tele, no hay música, no hay gente en la habitación que me esté hablando, y estoy centrado en observar esos pensamientos. Ese pequeño ejercicio, mantenido a lo largo del tiempo durante todos los días, es muy beneficioso. Sí. Vemos que ya hemos asentado la práctica y estamos ya, digamos, lo hemos metido en nuestra rutina diaria. Hay un momento que destinamos a hacer esa meditación. A partir de ahí vamos a poder ir ampliando un poco ese tiempo. Yo creo que entre 15 y 20 minutos diarios es un óptimo. Pero para empezar, lo que has dicho, pero para empezar, 5 minutos durante 4 semanas, ¿no? Por ejemplo, ¿vale? Empecemos durante 5 minutos, y mantengámoslo el tiempo que necesitemos. Cuando veamos que podemos ampliar un poco más el tiempo, podemos utilizar los móviles, por ejemplo, para ponernos alarmas. ¿Verdad? Oye, voy a estar 5 minutos, me pongo alarma y dentro de 5 minutos me suena y ya me avisa. Nosotros en las clases cuando trabajamos pues utilizamos este cacharrito, ¿vale? Que son unos crótalos y que nos sirve como una campana, como un avisador, ¿vale? Entonces hacemos así, ¿vale? Y nos sirve para que los alumnos... El tiempo que dura la vibración. Claro, ¿no? Cuando termina el rato de meditación, tocamos los crótalos. Y cuando vamos a empezar la meditación también lo tocamos para que la gente se sitúe, se centre, ¿vale? Y una vez que tocamos la campana, pues ya empieza el periodo de meditación. Y cuando volvemos a tocar la campana, termina el periodo de para que no meditación. Eso es, que no estés pensando se acaba, cuando se acaba, pues entonces utilizamos esto. Hasta que no lo sientan, eso no... Eso es. Bueno, y por ejemplo, ¿está la meditación relacionada con el budismo? Porque está íntimamente relacionada. Los budistas están siempre... Con la meditación. Sí. Centrados en la meditación y también hay unas palabras que repiten mucho, ahora no me sale la palabra... mantra, ¿no es un mantra? Sí, los mantras. El mantra a que ayuda en la meditación. Mira, porque veo yo que cuando están meditando están con los mantras un cansino, ¿no? Fíjate, te respondo primero a la relación de la meditación, de mindfulness, de la atención plena, esta práctica que estamos tratando hoy, y el budismo. Mira, cuando Jon Kabat-Zinn en Estados Unidos empezó a trabajar con esta herramienta, claro, él a título personal había practicado la meditación budista, había practicado la meditación zen, conocía las prácticas de relajación que vienen del mundo del yoga, con lo cual hay toda una serie de prácticas orientales que vienen de Oriente, de la India, de China, de Japón, que van en la misma dirección, ¿no? Van en la misma dirección. Entonces, él lo que se planteaba, porque se dio cuenta de que la gente que meditaba solía tener menos estrés, le atacaban menos las enfermedades de tipo mental, y entonces dijo, bueno, ¿y esto por qué? Resulta que estos han elegido la religión adecuada y los cristianos no, por ejemplo, el que era cristiano, y entonces dijo, a ver si va a resultar que el ejercicio que ellos hacen, per se, sin matices religiosos, es útil. Y entonces empezó a desproveer
a la meditación de todo el componente religioso. Y lo dejó en un entrenamiento aséptico de ejercicios que ya habían perdido, digamos, el barniz, el matiz religioso del mensaje religioso. Exactamente. Entonces, cuando hoy en día practicamos mindfulness, lo que estamos practicando son esos ejercicios que... exactamente, esos ejercicios que otras personas utilizan como parte de su práctica religiosa. Imagínate que, por ejemplo, para los cristianos, que no entiendan... ¿Sabes la pregunta que te iba a hacer ahora? Si en la práctica esta pues perjudica, por ejemplo, o al mundo cristiano, o a cualquier otra raza religiosa. Fíjate qué curioso. Si te das cuenta, en el tema del ejercicio que se hace desde los budistas, hay un componente que, bueno, para observar la mente sin juicio, sin valorar, sino simplemente ver qué pasa, intentar no engancharse. Ese ejercicio viene del budismo, pero una vez que lo hemos desprovisto de ese matiz religioso, se convierte en un ejercicio mental. Bien, cuando tú coges y te vas al cristianismo, hay algo que se parece a los mantras que me hablaba antes. Por ejemplo, cuando en el cristianismo rezamos el rosario, estamos repitiendo una serie de mantras, porque claro, cuando decimos aquello de ora pro nobis, ora pro nobis, ora pro nobis, es un mantra, ¿no? Fíjate, ¿qué están haciendo los budistas cuando utilizan los mantras y qué estamos haciendo en el cristianismo cuando rezamos el rosario? En ambos casos se está orando, pero fíjate que ambas actividades tienen un poder muy interesante, y es que te están centrando la mente en una actividad concreta, de tal manera que tu mente no se va a otro lado. Entonces, cuando los budistas lo que hace, digamos, es una vez que te pone, te ancla al momento presente. No te salgas de aquí. Ora pro nobis, te ancla en el ora pro nobis. Eso es, te ancla al momento presente. Tanto en el caso de los mantras budistas como en el caso del rosario, cuando estamos en el mundo cristiano. Imagínate que ahora, pues un cristiano, por ejemplo, tú sabes que los cristianos cuando pasan por delante del sagrario hacen la genuflexión como devoción a la figura que representa esa imagen del Señor. Imagínate, por ejemplo, en el caso de la comunidad islámica, que hace una serie de ejercicios todos los días, de X rezos al cabo del día, se ponen de pie, luego se arrodillan, bajan. Imagínate que ese ejercicio... Claro, imagínate que ese ejercicio físico, per se, sin estar relacionado con la religión, imagínate que se descubriese que es una tabla de gimnasia estupenda. Y dijimos, bueno, pues vamos a practicar esa tabla sin necesidad de que tenga que tener ese componente religioso. Pues imagínate que esa genuflexión repetida 10 veces aporte una flexibilidad estupenda para las rodillas. Entonces, pues lo que estamos haciendo con la meditación es lo mismo. Hemos desprovisto de la parte religiosa y utilizamos solo la parte del ejercicio, en este caso mental, que nos ayuda a centrarnos en el momento presente. Exactamente. Para un cristiano, practicar la meditación, que es lo que me estabas preguntando, es perjudicial. No es perjudicial, porque no tiene nada que ver. No tiene ningún matiz que vaya contra su, digamos, mensaje religioso, ¿verdad? Efectivamente, la práctica de la meditación tiene que ver con cualquier práctica religiosa. No tiene ningún tipo de contraindicación. De hecho, esta práctica pero va en contra de algún concepto del cristianismo. Claro, de hecho para mí, cuando conocemos el trabajo y la experiencia por ejemplo, de personas de vida religiosa, ¿no? que están, por ejemplo, en monasterios, etcétera, tú te das cuenta de que ellos están centrados en cada momento en lo que están. Si están preparando mantecado, están preparando mantecado, no están en otro lado. Si están rezando, pues están rezando. Si están haciendo lo que estén haciendo, están ahí. Entonces ahí hay un nexo común, ¿vale? De cualquier práctica religiosa que tiene que ver con estar en el momento presente, con no tener la mente divagando en cualquier cosa, sino centrado en lo que toca. Sí. Para mí, los místicos nuestros grandes místicos en este caso del cristianismo, como puede ser Santa Teresa de Jesús o San Juan de la Cruz, para mí eran grandes meditadores. Para mí eran grandes meditadores. Y David, ¿está la meditación hablada científicamente como una práctica psicológica? Sí,
Totalmente. Es decir, hoy en día nadie ya... ¿Hay alguna pega de...? No. Hoy en día nadie ya, rebate que la práctica de la atención plena, estos ejercicios que estamos hablando, producen beneficios reales que están totalmente avalados por estudios científicos. Universidad de Oxford, Cambridge, la Universidad de Massachusetts, es decir, a lo largo del mundo hay un montón de estudios que lo avalan. Unos se centran en unos detalles, otros en otros, y al final, al conocer todos esos estudios, pues te das cuenta de la gran cantidad de beneficios que puede aportar, ¿vale? Pero por supuesto, además estudios, ya te digo, con su grupo de control, con sus grupos ciegos, con sus dobles ciegos, digamos, investigación científica al más alto nivel, con pruebas clínicas que atestiguan. Es decir, cuando tú metes a una persona en un escáner y te das cuenta de que mientras el rato que está en meditación hay zonas concretas del cerebro que se ponen en funcionamiento y cuando la mente está divagante son otras, y que conforme pasa el tiempo y están meditando, dos personas que están en la misma sala y que están meditando pueden llegar a compasar el ritmo de su latido del corazón. Todo eso no son, digamos, patrañas, no es superchería, datos científicos que están está dentro de un escáner. Efectivamente. Y bueno, ¿hasta dónde? Porque esta es una pregunta que mucha gente ha intentado responder y es difícil, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar toda la mente? Ahí. Es la gran desconocida, ¿no? Yo no tengo respuesta para esa pregunta. Lo que sí que tengo claro es que la mente va a tener el límite allí donde nosotros lo pongamos. Entonces, cuando yo dejo que una serie de creencias limitantes, de pensamientos recurrentes, me digan que yo no puedo, que yo no valgo, que yo no merezco tal cosa, tal cual, al final mi mente me está limitando. Porque el no es como un cerrojo que le echamos a la mente. Claro, ¿no? Al revés, la mente a veces nos pone muros, nos limita, ¿vale? Entonces, realmente vamos con el no por delante, ¿no? Claro, realmente no tenemos puedo, que ser... no quiero, o no puedo hacer ese esfuerzo, yo no soy capaz de hacer tal cosa, yo no... Eso no, cuando la mente, digamos, lo utiliza de manera inconsciente, porque bueno, es verdad, yo ahora mismo no soy capaz de levantar con un dedo esta mesa. Es algo evidente, no puedo levantarla, ¿vale? Sí. Ahora, si yo digo, yo no soy capaz de levantar con un dedo los crótalos, ¿vale? Pues mi mente me está limitando, porque la realidad es que sí que podría. Sí, pero si no lo intento, no lo voy a conseguir. No va, claro. Entonces, hay veces que la mente nos limita y es como cuando una persona tiene una enfermedad, si dice yo esto lo voy a vencer, esto lo voy a curar, está activando toda la defensa de su cuerpo, está ayudándole al organismo a recuperarse. De otra manera, no te digo, si solo se limita a recibir todo lo que le mandan los médicos y todo, pues, pero no pone de su parte. Gran parte de la sanación de cualquier proceso de enfermedad tiene que ver con la actitud que el paciente tiene. Y eso todos los médicos lo aseveran. Dice, nosotros podemos utilizar tratamientos súper contrastados, súper potentes, pero necesitamos siempre que el paciente confíe en ese tratamiento, siga las recomendaciones y confíe en que se va a producir ese proceso de sanación. Si no hay ese apoyo, lo que se produce normalmente es o el proceso cursa durante más tiempo o el proceso de sanación no llega a producirse nunca, se convierte en crónico o no llegamos a obtener el grado de recuperación idóneo. Entonces todo eso tiene que ver mucho con los límites que nosotros nos ponemos con la mente. Lo que yo observo en esta sociedad es que, digamos, a nivel del sistema educativo, a nivel de, digamos, de muchos
organismos públicos y que deberían incidir sobre ello, o digamos, no se prepara a las personas en la necesidad de que se pongan un plan positivo. O a la gente se le dice, si estás mal, ve al médico y tal, pero es que es un factor muy importante, ¿no? De poner la mente en positivo, ¿no? Sin duda, cultivar actitudes compasivas, benevolentes en nuestra vida a diario nos va a reportar un bienestar inmediato, ¿vale? De hecho, está comprobado que hay un estudio muy interesante que cogían y le preguntaban a la gente cuánto tiempo pasaba centrado en actividades concretas y cuánto tiempo su mente estaba divagando, ¿vale? Esa mente errática que no tiene un fin específico. Bueno, pues después de un estudio con un montón de gente, se llegó a la conclusión de que de media, en los occidentales, pasamos un 47% del tiempo que estamos despiertos divagando. O sea, prácticamente la mitad del día, el tiempo perdido, la mente está en otro lado, no está en lo que estamos. Por tanto, te estás perdiendo vida. Te estás perdiendo tu vida. Porque ser consciente de aquí y ahora es vida. Claro, yo no digo que no tengamos que planificar, yo no digo que no tengamos que analizar lo que pasó, pero cuando toca. Oye, pues ahora vamos a planificar el viaje que vamos a hacer estas vacaciones, pues ahora estamos disfrutando de este momento que es el de planificar. Claro. Pero una vez que hemos planificado tal y cual, seguimos lo que estamos con lo siguiente. No vivimos exclusivamente. Y disfruta de lo que está haciendo en cada momento. Claro, yo muchas veces me da pena personas que es martes y ya están pensando solo y exclusivamente lo que van a hacer el fin de semana. Y yo digo, te estás perdiendo martes, miércoles, jueves, te estás perdiendo es todo. Como las personas que están todo el año pensando en el mes de vacaciones. Eso es. Pero y es que tú tienes que vivir 11 meses al año. Claro. Te estás desperdiciando. Sí. Bueno, y esta pregunta que te hago ahora es un poco también la clásica pregunta de los maliciosos, o puede ser también de personas de buena voluntad también, que crean eso, ¿no? Pero, que dicen, no se estará montando un negocio en torno a la meditación. Y te pregunto, ¿es realmente un sistema de ayuda a las personas o tiene parte de negocio? Vamos a ver. Los gimnasios son un sitio donde vamos a practicar un ejercicio físico que nos reporta salud, bienestar, que nos permite liberar endorfinas. Y alejarnos del sedentarismo. Alejarnos del sedentarismo y nos sirve para mejorar nuestra calidad de vida. Y es un negocio. ¿Vale? Es un negocio. Entonces, realmente... Hay cosas que pueden ser compatibles, ¿verdad? Claro, en este caso, pues es verdad que ahora mismo hay una gran proliferación de centros donde se proponen actividades relacionadas con la meditación, relacionadas con el crecimiento personal, etc. A mí me parece que es digno que una persona pueda ganarse la vida ayudando a otras personas, ¿vale? Pero desde la autenticidad, desde la veracidad, desde la experiencia, desde el compartir de un conocimiento que tú tienes. El conocimiento, claro, para transmitirlo, no un charlatán que no tenga conocimiento y luego... Un médico tiene unos conocimientos, una experiencia, y ese bagaje y ese conocimiento le permite ayudar a otras personas. Entonces, ¿dónde pondría yo el límite? Pues lógicamente, en una práctica honrada, en una verdadera experiencia, una verdadera capacidad de acompañar y ayudar a otras personas, y lógicamente también lo que pediría de la parte, digamos, del cliente es el reconocimiento de esa experiencia, de ese interés por ayudar a los demás y lógicamente esa profesionalidad que tiene que llevar aparejada un reconocimiento de una remuneración limitativa. Claro, también tiene que comer. Claro. Si tú dedicas parte de tu vida a adquirir unos conocimientos que además luego al verterlo a la sociedad son muy beneficiosos, claro, pues lógicamente no va a estar muerto de hambre, como antiguamente los maestros de escuela que hacían una gran labor. El dicho popular que decía, tienes más hambre que un maestro de escuela. Efectivamente, era gente que hacía una gran labor y que sin embargo no estaba reconocida desde el punto de vista económico. Claro. Bueno, pues yo abogo porque todos los profesionales que hagan algo útil por la sociedad y que aporten valor a sus clientes, que puedan tener una justa retribución, por supuesto que sí. Dicho eso, puede ser que ahora mismo en los medios de comunicación haya una gran
cantidad de referencias a la meditación, a mindfulness, es verdad que estamos descubriéndolo ahora, sí, pero bueno, también esto es algo que viene trabajándose desde hace muchos años. Vale. Y no te digo nada, los años que llevan trabajándolo en la India o en China, te va a decir miles de años. Miles de años con determinadas prácticas y nosotros las hemos descubierto ahora. Vale. Bueno, pues si las hemos descubierto ahora, pues verdad que ahora mismo hay un poco de expectación, de interés. Además que ese tema que has comentado antes es muy interesante y muy bueno, porque yo no puedo ser budista, pero si algún aspecto del budismo, o digamos, gozándolo de lo que es la religión existente, como vosotros hacéis, pues me puede ser útil, porque no lo voy a coger. ¿Verdad? Eso es una cosa que es totalmente normal. Y bueno, dinos, David, que a ver si podéis decir, el asram, ¿cómo se pronuncia? Porque es una palabra el asram, ¿no? viene del sánscrito. ¿Se pronuncia asram o asram? Pues si te digo la verdad, no lo sé. No lleva a ese punto. Esta palabra hace referencia a ese espacio físico en el cual pues tanto los maestros budistas como sus alumnos, sus discípulos, pues se reunían para vivir, es decir, era un sitio que compartían, donde convivían y donde, bueno, convivían y conviven actualmente, porque siguen existiendo ese tipo de espacios. Para que todo el mundo lo pueda entender, son los monasterios nuestros, ¿vale? Un espacio donde se hace vida, donde se aprende, donde se reza, en este caso donde se medita, ¿vale? Y donde se preparan los monjes budistas. Ese es el asram. Y mayormente ahí lo que se hace el aprendizaje de una meditación lo más prolongada posible, ¿no? Lo que se aprende. Por lo que hablábamos antes de sin desconectarse. Aprenden muchas más cosas. Cuando entramos en el terreno del budismo, pues igual que cuando por ejemplo, los sacerdotes pues van al seminario y pasan una serie de años estudiando pues, los textos bíblicos, estudiando la liturgia, estudiando toda una serie de materias que estudian para luego poder ofrecer ese servicio pues, a sus congregaciones, a sus feligreses, pues los monjes budistas estudian estudian los antiguos textos del budismo, estudian los preceptos que proponía Buda, realizan ejercicios de meditación, realizan prácticas de compasión, de prácticas de... Bueno, toda una suerte de habilidades que van adquiriendo para luego desarrollar sus actividades en la sociedad o donde corresponda, ¿no? Pero es verdad que en algunos casos se ha llegado a llamar los centros donde, por ejemplo, se va a meditar hoy en día y están desprovistos de la parte religiosa, a veces se les llama asram, ¿vale? Pero desde mi punto de vista no es una denominación correcta, porque tú vas a un sitio donde convives y preparas la comida y lavas la ropa y cultivas los alimentos que luego comes, ni es un sitio en el que hay, digamos, maestros y discípulos como tal, sino que simplemente son espacios en los que se posibilita una práctica, un ejercicio que es beneficioso para nuestra salud psíquica y a punto pelota, es decir, no entramos en más. Entonces para mí esa denominación no es totalmente adecuada. Muy bien. Pues, y bueno, y en una sociedad como fundamentalmente la occidental, donde todo el mundo va deprisa, donde nadie tiene tiempo de hacer todas las cosas que quiere, provoca mucha ansiedad, mucho estrés y también genera muchos pensamientos negativos, ¿no? ¿Cómo controlamos eso, verdad? ¿Sabes cómo controlamos eso? ¿Cómo podemos combatir ese estrés? Fíjate, desde el punto de vista de la atención plena, de mindfulness, nosotros intentamos no evitar esas situaciones, no podemos evitarlas, es decir, van a llegar tarde o temprano. Situaciones dramáticas, todos hemos vivido en nuestra vida y todos vamos a tener que seguir viendo hasta el día que llegue nuestra muerte. Y situaciones alegres, y situaciones pues que ni chicha ni limonada, ni fu ni fa. ¿Dónde está la clave? En ir atravesando toda esa situación. Entonces nosotros lo que proponemos desde Mindfulness no es intentar evitar los pensamientos negativos, esquivar los problemas, no esquivarlos, sino afrontarlos, atravesarlos. Es decir, si hay un pensamiento que tengo que es molesto, no lo miro a otro lado y intento olvidarlo, sino que lo observo, intento engancharme. Además, cuando esos pensamientos que queremos
ahí aplastar en el subconsciente y luego al final pasa factura, ¿verdad? Claro. Entonces es mejor mirarlos cara a cara, observarlos, procurar no engancharse y darte cuenta de que es un pensamiento que viene y que se irá. Y casi cualquier situación de nuestra vida, salvo la muerte, Sí. viene y se irá. Tenemos que aceptar esa impermanencia de cualquier tipo de posesión que tengamos en nuestra vida. Hoy tengo esto, pero mañana puede que no lo tenga. Cualquier tipo de característica física. Pues hoy soy muy alto, pero algún día me encorvaré un poco porque ya seré más mayor. O soy muy guapa, pero Y eso hay que algún día asumirlo. no seré tanto. Entonces, Porque asumir. hay muchas personas, perdón que te interrumpa, muchas personas tienen, digamos, mucha sensación de fracaso, mucha tristeza, porque no son capaces de asumir, por ejemplo, que una mujer de 60, 70 años puede estar como una mujer de 30. Y no es que ya sea ni más fea ni esté más encorvada como tú dices, sino es que es la evolución natural, ¿no? O sea, dentro de ir manteniendo la salud hasta la hora de la muerte, pero que hay un proceso de evolución que hay que asumirlo, ¿no? Claro, yo creo que ese proceso vital que nosotros vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, perdón, a la redundancia, ¿no? Tiene que ser digno. Tenemos que asumir cada fase de nuestra vida con dignidad y aceptar que no podemos tener el mismo cuerpo cuando tenemos 50 que cuando tenemos 20. ¿Dónde está? Entonces, cuando asumimos eso, ¿vale? Cuidando nuestra salud, haciendo ejercicio, y eso no quiere decir que no va a abandonar nada de efectivamente, cuidando nuestra alimentación. No se trata de abandonarse bueno, como yo de todas formas voy a hacerme mayor, pues voy a castigar mi cuerpo, ¿no? Voy a cuidar mi cuerpo, pero voy a asumir que los cambios evolutivos que dentro de mantener la salud, pero el cuerpo va haciendo. Entonces, se va aproximando a la muerte. Con mindfulness lo que intentamos es ayudar a ir aceptando, asumiendo todos esos escalones y comprendiendo que hay muchas cosas en nuestra vida que no podemos controlar. Normalmente intentamos controlar aquellas que son percibidas por nuestra mente como algo negativo, como algo desagradable. Intentamos controlarlas, intentamos evitarlas, intentamos esquivarlas, pero la realidad está ahí y no podemos cambiarla. A menudo no está en nuestra mano. ¿Qué es lo que sí que está en nuestra mano? Asumir que no puedo cambiar eso, pero que no por ello yo me tengo que sentir más triste, ni peor, ni menos que otra persona. Es decir, se trata de poner conciencia en todo eso, ir atravesando esas situaciones de tal manera que, bueno, porque llegue al final de mis días habiendo disfrutado cuando ha tocado disfrutar, habiendo llorado cuando ha tocado llorar, sí. Y en definitiva habiendo disfrutado de una vida plena. Bueno, David, vamos a ir ahora a nuestra pregunta, nos queda un poco más rápido porque ya nos va quedando poco tiempo. Y te preguntaría cuál es el principal objetivo de la meditación. Pues después de todo lo que hemos dicho, te diría que el principal objetivo es darte cuenta de qué tipo de pensamientos pasan por tu mente. Sí. Y intentar no evitarlos, sino simplemente aceptarlos. Por tanto, una mala práctica de la meditación también puede tener consecuencias negativas, ¿no? No hay mala práctica de la meditación. No existe la mala práctica. Cuando yo me siento como recto, cierro mis ojos y intento observar mis pensamientos, qué causa negativa porque va a ser contraproducente, ¿no? Yo lo que estoy dando me cuenta de qué pasa por mi mente, estoy comprendiendo, me estoy conociendo, eso nunca puede ser malo. Sin embargo, no existe contraindicación para la meditación. Sin embargo, sí podemos ser más felices si hacemos una buena meditación, ¿no? No existe ni buena ni mala meditación, perdóname que te corrija, Manuel. Tampoco no existe una buena. Feliz. Yo me siento a meditar, observo y todas las meditaciones son igual de buenas. O sea que tanto, ni menos ni más. Lo que pasa es que nuestra mente tiende a etiquetarlo todo y a decir, pues esta meditación, como parece que está muy tranquilo y no había ruido a mi alrededor y tal y cual, esta meditación ha sido muy buena. Tendemos a ponerle etiquetas, pero ha sido una meditación y mañana que me ha tocado con ruido en la calle si ponemos alguna etiqueta sería normal, ni buena ni mala. Aceptamos, sin juicio, no le ponemos etiquetas. Sí. Cada meditación es buena per se. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual yo me estoy regalando la atención a mí mismo.
¿Y en qué contribuye la perseverancia, la paciencia y la humildad? Pues mira, la perseverancia, es verdad que sin un poquito de ese perseverar en la práctica. Decía antes, las 4 semanas, claro, cuando necesito hacerme... Claro, necesito tener un poco de esfuerzo en sentarme a meditar todos los días un rato, y la perseverancia entonces me va a ayudar. ¿Y la humildad por qué? La humildad, precisamente para no sentirme ni más ni menos que nadie, pero en este caso no sentirme más que nadie por el hecho de que yo medite y otro no. Es otra cosa. Cada uno tenemos personas que meditan, parece que como meditan, van a aprender a meditar, van por ahí como de maestro por la vida. Parece que eres un maestro ya. Sí, medita, tienes esa práctica, te es útil, pues estupendo. Hay personas que no conocen esa práctica, que no le han visto utilidad, a lo mejor la han intentado practicar y no le ha aportado, bueno, quizás no es su momento. Sí. Pues ni juzgamos al que le va bien y la utiliza, ni intentamos jugar al que no la utiliza. Es decir, es una práctica, una ayuda más, una herramienta, y oye, tú puedes coger y decir, un martillo, ¿puedo jugarlo? No, un martillo vale para lo que vale, y ya está, que lo quiera utilizar, que lo utilice, y el que no, o que no lo utilice. Claro. Pero no tiene por qué ser algo controvertido. Pero la práctica meditativa es lo mismo. Y la paciencia ayuda para poder hacer el recorrido, ¿no? Claro, porque normalmente nuestra mente es muy impaciente. Hay personas que queremos resultados que no son pacientes para nada. Yo, por ejemplo, tengo mucha paciencia, pero hay otras personas que en mente se alteran. Fíjate, Manuel, cuando nos sentamos a meditar, parece que terminamos la meditación y ya queremos que se noten los resultados, queremos ser poco menos que santones hindúes, ¿vale? Con un grado de desapego y de... No, esto lleva tiempo, ¿vale? Pero en apenas 8 semanas empezamos a notar resultados. Puede que incluso antes, entonces tenemos que tener paciencia. Hay que tener un poco de paciencia, ¿vale? Para que esos resultados se vayan viendo. Por supuesto. Y la recaída del practicante son la regla. ¿Y qué consejo darías para los que dicen? Pues ya que yo nada más ponerme ya caigo, bueno, sobre todo, ¿cómo lo hago yo? Sobre todo hay gente que deja un día de meditar, el día siguiente no medita, el tercer día ya se olvida. Con el paso de los días te das cuenta de que vuelves a tener más automatismo, vuelves a estar en un estado más reactivo. Entonces, ¿qué es lo que hace falta? A ese que recae en la práctica y que la deja durante un tiempo, no pasa nada. Hoy, ahora, en este momento es un buen momento para empezar de nuevo, en 5 minutos. Me pongo. Y mañana otros 5 minutos, y al otros 5 minutos. Y luego llegará un momento en el que podré poner 6 o 7 minutillos, o 8, y poco a poco intento ir alargándolo. No pasa nada porque hayamos recaído, porque hayamos dejado de meditar un día, ¿vale? Tampoco es una cosa de oye, esto es una pastilla que si no te la tomas te mueres, no. Sí. Es una práctica que nos va a ayudar. A medida que la metamos en nuestra vida cotidiana, pues nos va a ser útil. Por tanto, si en algún momento no tenemos necesidad de hacer esta práctica, no pasa nada, ¿no? Pues sí. Fíjate, hay gente que dice, no, yo es que estoy muy bien, yo es que no lo necesito. Estupendo. De todas formas, yo que cuando empecé a meditar no lo necesitaba, o no tenía conciencia de necesitarlo, ¿vale? A mí me ha servido mucho. Entonces, desde mi experiencia personal te puedo decir que yo aprendí a meditar cuando mi mente pensaba que no me hacía falta. Y gracias a eso, cuando me hizo falta, estaba la herramienta calibrada y estaba perfecta para utilizarla, estaba a punto. Sí, porque todas las cosas requieren un desarrollo. Claro, yo puedo coger y atravesar un proceso personal, pues de un duelo, una pérdida importante, tal y cual, y en ese momento intentar que la meditación me ayude, pero no va a ser tan fácil que la meditación me funcione ahí como si yo habitualmente medito y en ese momento llega a mi vida toda una situación dramática como puede ser un duelo, una pérdida importante. Entonces, lo ideal es que la herramienta esté entrenada y que de esa manera, cuando la necesitemos realmente, esté disponible, esté afinada, esté a punto. Bueno, David, pues hemos llegado al final de la entrevista y ya solo me queda pues si algo ha quedado así importante en el tintero o qué mensaje le daría a los telespectadores de Canal 45 a que se animen a meditar. Pues yo te diría que la meditación es una herramienta muy útil que nos va a ir descubriendo pequeños matices de nuestra forma de ser, que nos va a ayudar a estar mejor, a sentirnos mejor, a tener una vida más plena, más fluida,
y que los animo a que pues, en cualquiera de los cursos que organizamos, ya sea... Si quieres dar tu teléfono electrónico, web o algo. En Linares, en La Carolina, en Andújar, en Marmolejo, en Torre del Campo, es decir, ¿A quién se dirige? Pues se pueden dirigir a través de la web de cooperación.es, es con doble C, cooperación.es. Pues ahí pueden encontrar mi contacto, el teléfono es el 665-011-271 y el correo electrónico es david@cooperacion.es, ¿vale? Nos buscan por internet, seguro que nos localizan. Y ya está, simplemente animarlos a meditar, ya sea a título particular en casa o asistir a los cursos que desarrollamos. Bueno, pues por nuestra parte, darte las gracias por venir aquí a Canal 45, gracias al programa Escuela de Salud y darnos tus sabios consejos. Y ya sabes que cuando quieras tener algún otro tema, pues que tienes aquí la televisión y nuestro programa a tu disposición. Pues muchas gracias, Manuel. Y bueno, pues queridos telespectadores de Canal 45, un nuevo día, llegamos a Escuela de Salud número 7, ya como les dijimos al principio del programa, un programa que teníamos pendiente, aunque hemos editado a otros con un número más avanzado, pero no podíamos dejarlo porque era un tema que creemos muy importante para todos ustedes. Les damos las gracias por la atención que nos han prestado a nosotros y en fin, nos despedimos hasta el próximo día. Gracias.